Hoy conversamos en Soluciones con dos especialistas en opinión pública y la comunicación política. Hay participación de las personas que nos ven a través de las pantallas de Globovisión. A través del Twitter, uno de ellos es Enrique Toro y dice: ¿cuál comunicación será la imposición de ideas? Solo quieren aceptación, a juro. No existe comunicación. Dieter Perdomo, por su parte, dice: para una sana comunicación política recomiendo, al recibir un insulto, no regresar el insulto. Por ahí empezamos a tolerar a la paz, dice él. Ahora, en este contexto dejábamos muy claro que el lenguaje significativamente tiene una participación bastante importante en lo que sería la modelación de conductas y cómo podemos generar determinada reacción dentro de la sociedad. ¿Cómo podríamos tomar este llamado a la tolerancia, a no responder con un insulto si recibimos un insulto? ¿Hasta qué punto, digamos, es bueno mantener ese margen de tolerancia? Sí, bueno, parte de la comunicación política es la preparación previa para yo hablar en público. Yo como gobernante, yo como figura pública, yo como vocero, debo conocer y debo saber que primero controlo un contenido, yo controlo cuál es el titular ante los medios de comunicación, yo controlo la foto. Y aquí hay mucha gente que se ha olvidado que está en control de la comunicación y de lo que emana y efectivamente saber cuál es el efecto que quiere generar. En segundo lugar, esa preparación indica o me lleva a mí a una posición en la que yo debo anticipar toda situación que pueda ser adversa, desde una palabra mal dicha que puede ser mal interpretada o bien interpretada, hasta cosas que si yo sé que voy a decir algo y voy a tener una intención muy clara con lo que voy a decir, cuál es el efecto que quiero causar. El neolenguaje de la política en Venezuela ha sido de confrontación, de descalificación, de conflicto. La técnica propagandística del insulto lamentablemente está siendo usada de manera continua. Para un diálogo verdadero, yo no puedo minimizarte a ti y decir sobre ti que somos los dos actores que, entre comillas, representamos a un colectivo que está en conflicto. Yo creo que acá el conflicto es muy claro y me permito, aquí el conflicto es del venezolano con la forma en la cual lo están llevando a vivir cada vez más arrinconado e indefenso ante el Estado en general. Pero hablando de la clase política, y aquí no hay una guerra con el pueblo ni entre el pueblo, aquí hay un enfrentamiento muy claro sobre la conducción del país. Si yo en el diálogo, en la forma de hablar, en la narrativa que voy a utilizar, tanto en mis canales como en los momentos que voy a hacer discurso, si yo no entiendo que debo prepararme, que debo controlar las variables, desde la escenografía, pasando por la forma en la que me visto, pasando por el uso de palabras y las pausas, el tema de la oratoria, si yo no entiendo eso, no estoy comunicando asertivamente. Si yo no entiendo, además, que con negatividad, con palabras soeces, con descalificación, yo no construyo una comunicación que pueda fluir, porque tarde o temprano el que está aguas abajo y que no tiene acceso a medios o que su voz no es suficientemente fuerte para que pueda ser amplificada, puede entrar en la imitación de la conducta de lo que está recibiendo desde la clase política y lamentablemente esa comunicación la llevas al lenguaje diario y termina siendo negativo. Ahora, la realidad, a todas luces en este momento, es que tenemos una sociedad que quizás ha replicado o se ha visto replicado en las bases de la sociedad esta conducta de toma y dame, como muchos dicen. Tú me insultas, yo te insulto. Ahora, hay un consenso en lo que sería la búsqueda del diálogo, la búsqueda de la paz, la búsqueda de intereses comunes y quizás también pues de esto, pasando por el reconocimiento, ¿no?, de uno al otro entre los factores políticos. ¿Cómo hacer que esa conducta pacífica se replique en las masas? ¿Es eso posible ya en este punto? ¿Cómo hacerlo? Voy a empezar por el final de tu pregunta porque es interesante ya en este punto. Yo creo que las circunstancias del punto de no retorno están dadas. El país no volverá a ser el mismo luego de que esta crisis desencadene en un estado estable. Existía una oposición representada a través de un espacio que se creó con arreglo a fines específicos de organizar una elección primaria y articular un programa de gobierno y que servía de interlocutor con el gobierno en la dinámica política del día a día. El ejercicio de la protesta es un ejercicio pacífico y ciudadana contemplado en la Constitución Nacional.
contrato social que rige nuestro comportamiento. Hoy día, después de 31 días y casi 30 fallecidos, como tú lo has planteado, es muy difícil identificar los interlocutores en una comunicación política que estuvo polarizada por mucho tiempo, pero que hoy día quienes han venido de alguna forma planteándose como los interlocutores válidos con el gobierno pareciera carecen de legitimidad. ¿Por qué? Porque la organización de la protesta como tal, que nace en los estudiantes y ha venido tomando cuerpo, no tiene una representación reconocida en los interlocutores que venían de alguna forma con los elementos, con los personajes del gobierno. ¿Cómo reconstruimos esa comunicación política? Así es. Primero ¿Qué que solución nada, le damos a eso? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que reconocer en quienes de alguna forma están ejerciendo un derecho ciudadano, un derecho constitucional, ese protagonismo en la historia que tienen de haber planteado un reclamo y que de alguna forma se le ha ido de las manos porque el ejercicio y el monopolio de la violencia, por definición, la tiene el Estado. Y es el gobierno el responsable de articular los mecanismos de violencia en función de la paz, no de la violencia. ¿Cómo yo recojo esta agua? Yo creo que yo debería comenzar por reconocer la otra parte, aplicar justicia, llamar paz con sinceridad, reconociendo en la otra parte sus expectativas no resueltas. Esta crisis no nace de un tema político, esta crisis nace de un tema social, de un tema económico, y las causas que propician esta crisis no han sido abordadas. Señor Osvaldo, soporte. Fíjense, de manera bastante clara, yo creo que hay dos grandes situaciones. La primera, que en la medida que tú tengas mayor acceso a información, que conozcas, que entiendas la dinámica política, lamentablemente la opinión pública se forma, y una de las grandes amenazas de la opinión pública es que puede ser muy superficial, porque se queda estrictamente en la percepción de un asunto y a partir de allí yo genero todo un sistema de opinión. En la medida que yo profundice sobre los asuntos públicos, soy menos propenso a que puedan manipularme a través de técnicas de propaganda. ¿Okay? En la medida en que yo conozco y apuesto por el bienestar colectivo, más allá de mi punto estrictamente personal, yo puedo entender que un candidato A versus un candidato B en una situación de marketing político o de competencia electoral es mejor. En la medida en la que yo comunico desde gobierno, una marca ciudad, una política pública, yo puedo hacer mejores ciudadanos. Y en la medida, además, en la que yo le doy el mismo espacio y todo el mundo compite en igualdad de condiciones, se puede generar un debate y un diálogo de altura que permita construir, primero, ciudadanía, segundo, una mejor democracia, y tercero, hacer ciudadanos que sean mucho más fuertes ante el Estado. Y yo aquí hago énfasis porque lamentablemente el ciudadano venezolano lo han llevado a una condición de tener que mendigar derechos, cuando los ciudadanos son los únicos que tienen en sus manos exigirle a los gobiernos políticas públicas eficientes. Es esa comunicación que parte desde la ciudadanía y que obliga a los gobiernos a que den respuestas adecuadas para la prosperidad del país. Bien, muchísimas gracias a ambos por sus valiosos aportes el día de hoy. Hablando de comunicación política en Soluciones, despedimos entonces a Osvaldo Ramírez, consultor político y profesor de Opinión Pública y Comunicación Política de la Universidad Monte Ávila, y también nos acompañó Gabriel Reyes, él es especialista en Opinión Pública y Comunicación Política, profesor de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Amigos, ustedes como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que el ejemplo siempre comienza por casa y que es mejor ser parte de la solución que parte del problema. Nos vemos mañana.